Bueno, muy buenos días. Arrancamos con esta clase de hoy. Clase donde vamos a ver, bueno, el tema que a modo de spoiler ya están viendo en el PowerPoint, ¿no? Vamos a ver el manejo de archivos. Antes hago comentarios en base a lo que estuvimos hablando hace un ratito de estructuras y punteros, que son dos temas pilares para lo que resta de la materia. En particular, un comentario sobre punteros. No hace falta que usemos todo el tiempo punteros. La práctica de la clase pasada fue desmedida en ese sentido, o sea, les exigí demasiado el uso de punteros, no hace falta llegar a ese nivel, pero sí por lo menos tener presente que se pueden usar y todas las virtudes que tienen utilizarlo y todas las cosas que podemos conseguir gracias a ellos, que sin los punteros terminaríamos haciendo un algoritmo muy complejo para lograr lo que queremos. Bueno, dicho esto, ahora sí pasemos al tema de hoy, que es archivos. ¿Qué les parece que vamos a ver con archivos, ¿no? Mientras voy abriendo el Codeblocks. ¿Qué le parece que vamos a solucionar? Porque efectivamente cada vez que vemos un tema nuevo en esta materia es porque vamos solucionando algún problema que teníamos en el pasado o mejorando algo que hacíamos más o menos mal. Entonces, ¿cuál de todos los problemas que tenemos hoy por hoy en C? O sea, ya sabemos bastantes cosas de C, podemos hacer muchísimas cosas con nuestros algoritmos. De hecho, las podemos hacer de una forma bastante profesional ya al nivel que estamos. Pero estamos teniendo un problema grande y grosero, que es efectivamente lo que está diciendo ahí Arturo, ¿no? Que en ningún momento podemos persistir los datos o los resultados. Entonces, nuestros algoritmos hoy por hoy, ¿cómo son? Cada vez que yo le aprieto play, me dice, por favor ingrese el usuario, por favor ingrese las vacunas. 5 veces tengo que tipear los datos y después ahí me dice, bueno, el promedio de edad es tanto, tengo que cargar todos los datos y después me aparecen todos los resultados. Y cuando yo cierro el programa, pierdo esa información y si lo vuelvo a ejecutar, otra vez lo mismo. Por favor ingrese el usuario, por favor ingrese las vacunas, ahí calcula el promedio, ahí busca el mínimo, ahí ordena, o sea, hace todo el tiempo cada vez que lo ejecuto. Y obviamente eso no tiene mucho sentido. En todos los programas relativamente serios, la información se tiene que guardar en algún momento, porque si yo estuve tipeando 59.000 vacunas que se dio la gente, la idea no sería perderlas y volverlas a cargar cada vez que necesito el programa. Entonces, la idea justamente es guardar eso. ¿Cómo se guardan los datos? O sea, ¿cómo se persisten los datos? Hay dos grandes formas de hacer la persistencia de datos, unas en archivos y otras en base de datos. Base de datos es la materia que tenemos el año que viene, también van a estar conmigo, así que eso después lo vemos. Ignoramos el guardado en base de datos, por ahora lo despreciamos, pero nos paramos un nivel por debajo, que es en el guardado y la lectura de los archivos, que es algo medio obsoleto, pero que así todo se sigue utilizando para algún desarrollo menor o para algún subprograma sencillo. Todavía se siguen usando los archivos, ¿sí? No hace falta montar una base de datos para algún desarrollo muy sencillito. Para eso también tenemos todavía los archivos, ¿sí? Los archivos que vamos a ver hoy por hoy, o sea, los que vamos a ver en C, eso sí que cada vez se usan menos, ya casi no se usan, pero hay otras variantes de archivos que sí se siguen utilizando, pero con lo que veamos hoy van a poder entender las variantes de los archivos más sofisticados y modernos de hoy por hoy, porque la idea es exactamente la misma. Entonces vamos a tratar de ver eso, archivos, cómo se guarda información en archivos y cómo se recupera la información de los archivos. Bueno, en C tenemos dos grandes tipos de archivos, en C y en particular, ¿no? Hay dos grandes tipos de archivos, tenemos los archivos de texto y los archivos binarios. Entonces, a la hora de manipular archivos, podemos manipular archivos de con estos dos formatos, ¿sí? Los archivos de texto podrían ser en formato .txt, .csv, ¿no? Los clásicos o muchas otras variantes. Y los archivos binarios por lo general en formato .bin. Sí, hay algunas variantes de extensión de los archivos, pero en líneas generales eso. No me importa tanto la extensión, sino el contenido. A ver, en los archivos de texto, ¿qué se guarda? Bueno, más o menos alguna diferencia, ¿no? En los archivos de texto vamos a guardar Nico Pérez y qué sé yo, y me da y el código de, no sé, de algo. Eso guardamos en un archivo de texto. Esta misma información podríamos llegar a guardarla en un archivo binario, pero ¿cómo lo vamos a guardar? Bueno, efectivamente de esta forma, ¿sí? Esta misma información podría estar guardada así, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja y la desventaja de cada uno de estos archivos?
bueno, desde ya que los binarios son mejores, son más eficientes, más eficaces, eficientes mejor dicho, y se adaptan mucho mejor a prácticamente todos los algoritmos, ¿sí? Va a ser muy fácil recuperar la información de un binario, por ejemplo, para cargar una estructura o un array de estructuras, etcétera. Son muy fáciles de manipular, pero son más difíciles de entender, ¿sí? Y como este no es un tema pilar de esta materia, ¿sí? De hecho le vamos a dedicar solamente esta clase y después ignoramos totalmente el tema, o sea, lo vamos a usar, pero muy poco, simplemente lo explicamos por completitud. No voy a explicar los archivos binarios porque no nos va a alcanzar el tiempo para ver eso en esta materia, sino que vamos a ver los archivos de texto, que son más difíciles de manipular, pero son mucho más fáciles de entender, ¿sí? Y para nuestro nivel, que todavía no sabemos nada, prefiero que entiendan lo que hay en el archivo para que después lo puedan recuperar, y no que tengan un archivo que no se puede ver, que es intangible y que después es fácil manejarlo. Entonces esta parte me resulta difícil de explicarla en tan poco tiempo, así que pasamos a los archivos de texto, donde vamos a guardar la información en formato de texto, sencillito, ¿sí? Bien. Hay algunas operaciones básicas que uno tiene que realizar con un archivo, ¿sí? Que son las siguientes. Bueno, que son las operaciones que uno más o menos interpreta, ¿no? Uno que más o menos sabe, por más que sepa o no sepa de programación, hay algunas cosas que hay que hacer sí o sí con los archivos, ¿no? Si uno va a abrir un Word, por ejemplo, ¿no? Bueno, si uno va a trabajar con un Word, mejor dicho, ¿qué cosas va a hacer? Lo primero que hace, desde ya que lo primero que va a hacer uno con el archivo es abrirlo, ¿no? Entonces, como la primera operación es abrir el archivo, imaginen que estamos trabajando con un Word. Entonces, doble clic, pum, abrimos el Word. ¿Qué es lo segundo que uno podría llegar a hacer? Bueno, lo segundo que uno podría llegar a hacer, acá podría variar un poco, ¿no? Si uno está trabajando sobre el Word, lo que va a hacer es va a escribir en el Word. Escribir, dije no abrir. Ahí estamos. Entonces agarra el Word y empieza a escribir. Esa es la segunda acción que uno podría llegar a hacer. La tercera opción, o podría ser la segunda, no habría... El orden de esto es indiferente, es leer la información que hay en el Word. O sea, el Word por ahí ya está escrito y simplemente querés recuperar la info. Estás buscando un resumen de punteros en C. Por ahí no querés escribirlo porque no tenés ni idea de punteros. Por ahí solamente querés leer la información que hay ahí. Entonces, escribir y leer son como las dos grandes acciones que uno hace con el Word. Y después tenemos la cuarta acción, que esta también es importante y hay que realizarla. Una vez que uno terminó de utilizar el Word, por lo general guarda, aunque a veces es automático en el guardado, pero uno guarda y cierra el programa, y cierra el Word. Entonces, así es como se maneja un archivo, ya sea un Word, un Paint o lo que sea, ¿sí? Uno lo abre, lo escribe o lo ve y lo cierra, ¿sí? Este es el flujo clásico de manipulación de un archivo. Bueno, y es lo mismo que vamos a hacer ahora en C. Entonces vamos a empezar a trabajar con lo que me parece más intuitivo a mí, que es la escritura, y después vemos un poquito sobre la lectura de los archivos. Así que vamos con eso. Vamos con abrir un archivo. Es que debe ser escribir un archivo. Bien, para eso me voy a apoyar en lo siguiente. Denme un segundo, siempre me olvido abrir esto. Voy a abrir en mis documentos el proyecto base, aunque podríamos verlo de acá también. No, pero lo voy a hacer desde acá, que va a ser más fácil de verlo para ustedes. En un segundo. Básicamente lo que quiero que vean es cómo se modifica nuestro proyecto en base a lo que voy a ir haciendo, ¿sí? Básicamente quiero que vean eso. Ya les muestro. Ahí estamos. No lo voy a usar mucho, pero lo tengo por acá a mano. Bueno, acá lo que hice fue abrir la carpeta donde tengo el proyecto, ¿sí? El proyecto yo siempre lo pongo en el escritorio, así lo borro rápido. Tenemos el main y el proyecto, ¿cómo se llama el proyecto? ¿Sí? O sea, tenemos estos dos archivos, básicamente. No hay mucho. Nada, no perder de vista eso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es vamos a escribir un archivo. Entonces, ¿cómo se hace para escribir un archivo? Bueno, lo primero que hay que hacer siempre es abrirlo. Vamos a abrir un archivo. El archivo donde vamos a escribir. Y eso se hace de la siguiente forma. Tenemos que declarar una variable archivo, ¿sí? Que es la variable donde vamos a tener almacenado todos los estados de nuestro archivo.
Bueno, eso se lo hace de la siguiente forma. Se lo usa utilizando punteros. Y tenemos que hacer un puntero. De hecho, lo voy a hacer así. Archivo va a ser un puntero a un determinado tipo de dato. Y ese tipo de dato va a ser un tipo de dato particular para el manejo de archivos, que es el archivo file, ¿sí? Que lo tenemos, que viene incluido en esta librería, ¿sí? Alguien se tomó el trabajo de hacer una estructura con un montón. La clase que viene lo vamos a ver un poquito mejor, pero alguien se tomó el trabajo de hacer una estructura con un montón de atributos y funcionalidades. Y bueno, el nombre de esa estructura se llama file, ¿sí? Se le puso ese nombre. Se escribe en mayúscula porque así es el nombre de la estructura, efectivamente. Es una estructura constante que no podemos hacerle ningún cambio, pero sí que podemos utilizar todos sus valores, ¿ok? Es un tipo de dato, más que una estructura. Eso es justo el tema que vamos a ver la clase que viene. Nosotros en la clase que viene vamos a aprender a hacer este tipo de datos. Pero por ahora, nada, sepan que es una estructura que hizo alguien y le puso de nombre file. Entonces vamos a hacer un puntero a un file. Y acá sí hay que manejarlo siempre con punteros, no hay otra alternativa, porque todas las funciones que vamos a utilizar de los archivos nos retornan un puntero. Por ende tenemos que usar punteros sí o sí. Bueno, entonces de esta forma, todavía no abrimos el archivo, simplemente declaramos la variable con la que vamos a trabajar. Y ahora vamos a hacer la apertura. Vamos a guardar en el estado de ese archivo la siguiente función, fopen. Fopen justamente nos permite abrir un archivo. Como su nombre lo indica, abre el archivo. Bueno, y a la hora de abrir el archivo hay que hacer dos cosas. Cosa número uno, decirle entre comillas cuál es el archivo que se va a abrir. Vamos a ponerle cualquier nombre. Vamos a ponerle prueba1. Vamos a abrir el archivo prueba1.txt. ¿Sí? Esta es la cosa 1 que hay que decirle. Hay que decirle con qué archivo vamos a trabajar y qué formato tiene. Acá se aceptan los formatos tradicionales. Sí, la verdad es que nunca probé con muchos formatos, pero los tradicionales de texto plano supongo que se admiten. Con CSV y TXT funciona joya y no probé con muchos más, pero sería cuestión de probar. Y después lo otro que hay que decir es para qué lo vamos a abrir, ¿sí? Acá hay que hacer la distinción, es si lo vamos a abrir para escribir o para leer. Hay que aclarar eso. Entonces, cuando uno va a escribir el archivo, le da permisos R, ¿sí? De lectura. Bien. Ahí vamos con eso. A ver, este archivo ¿dónde está? Así como está por defecto, cuando yo no le digo la ruta, mi programa lo va a buscar acá. Lo va a buscar en el directorio raíz, ¿sí? Si yo no aclaro nada, lo busca en el directorio raíz. Si yo me quiero mover a alguna carpeta del directorio raíz, perdón, tendría que poner carpeta, barra, o sea, entro a carpeta y busco prueba, ¿ok? Y si yo obviamente quiero ir a una carpeta anterior, punto barra, como nos manejamos con la consola, ¿sí? No viene al caso, yo para estos ejercicios voy a guardar todo en el directorio raíz, pero si por algún motivo quieren guardarlo en alguna carpeta posterior o anterior a la carpeta justamente de nuestro archivo main, se puede, con los comandos básicos de movimiento por directorios, ¿sí? Yo lo dejo en el directorio raíz y lo abro para la lectura. Para la escritura, perdón. De hecho ya lo voy a ejecutar así. La verdad que no es bueno dejar el programa así, por motivos que voy a decir ya mismo, pero me parece que me va a alcanzar para mostrarles lo que quiero mostrarle. El raíz es donde está el proyecto, o sea, es donde tenés el archivo CPP o CBP. Este es el raíz, ¿sí? Este es el raíz, ¿sí? Donde está el archivo, en este caso CBP, pero estamos en C, ¿sí? El archivo exe, de hecho yo no expliqué todavía sobre el archivo exe, lo voy a explicar la clase que viene, pero no es ahí. Ahora me hice bolas justamente porque expliqué eso en otra materia, pero acá todavía no lo expliqué, así que no tienen por qué saber sobre el archivo .exe. Lo que sí tienen que saber es que se va a generar acá este archivo, ¿sí? El archivo prueba.1 se lo va a generar acá, en el directorio raíz, o sea, donde tenemos el proyecto justamente de nuestro proyecto. Bien. Bueno. Ahora, siempre, una vez que uno realiza esto que tenemos acá, o sea, siempre que uno realiza la apertura de un archivo, la apertura siempre va
acompañada de otro procedimiento, ¿sí? Que son los que yo quise mostrar acá, que son importantes, por ahí no se nota, pero siempre el paso 1 y el paso 4 son fundamentales. Una vez que uno abre un archivo y hace lo que tiene que hacer, o sea, leer o escribir, cuando termina va a tener que guardarlo y cerrarlo, ¿sí? Entonces, una vez que uno abrió el archivo, hace lo que tiene que hacer y lo cierra. ¿Cómo se cierra? Con F close. De esta forma cerramos el archivo. Bueno, ¿qué archivo? El archivo, en este caso, archivo. Entonces, esto no les puede faltar nunca a la hora de manipular archivos. Abrirlo y cerrarlo. Y acá entre medio hacen lo que tengan que hacer. Hacer lo que tengan que hacer. Es fundamental ese orden en el manejo de archivos, ¿sí? Abrir y cerrar. No hay que olvidarse jamás de cerrar, porque si no van a empezar a tener un montón de problemas. Básicamente los mismos problemas que tienen ustedes por ahí con el sistema operativo cuando quieren hacer algo con un archivo que está abierto. ¿Sí? Les va a decir, este archivo está abierto, este archivo está en uso, este archivo lo que sea. Entonces seguramente entre medio pierdan alguno de los cambios que han realizado, ¿sí? Bien. Ya tenemos entonces el archivo listo como para abrirlo, escribir y cerrarlo. Ahora pasemos justamente a la escritura, que es lo importante de todo esto. Juan, todo lo que hagamos en todos los entornos se hace siempre con funciones y con procedimientos. Yo siempre cuando les presento un tema lo hago en el main para que lo vean más rápido, pero todo se hace con funciones y con procedimientos. Si me da el tiempo, desde ya que después lo voy a pasar a funciones o procedimientos, pero siempre nada se hace en el main. Yo lo hago en el main para que lo vayan viendo y vayan escalando con el conocimiento poco a poco. Pero sí, todo siempre se hace con funciones y procedimientos. Si yo ya de entrada encaro con un procedimiento y le envío un puntero por parámetro y retorno, qué sé yo, ya se me van a perder. Entonces de esta forma puede que me sigan mejor. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a escribir este archivo, ¿sí? El archivo prueba.txt. ¿Cómo se hace para escribir? Bueno, la verdad es que casi que la clase la podría terminar acá, porque lo más nuevo que tenemos en la clase es justamente esto. Abrir un archivo, el puntero a un archivo y cerrar el archivo, ¿sí? Es casi que lo más nuevo, ¿sí? El resto de las cosas son bastante sencillas e intuitivas. ¿Por qué? Porque vamos a leer y vamos a escribir. Y bueno, justamente nosotros ya leíamos y escribíamos cosas, ¿sí? Desde, de hecho, el curso de ingreso, en las primeras clases de programación. Bueno, y tenemos un comando que es para escribir y un comando que es para leer. ¿Cuál es ese comando? ¿Sí? O sea, nosotros ya sabemos escribir y leer. Sencillo, efectivamente. Cuando uno quiere escribir, hace el print. Y cuando uno quiere leer, utiliza o el scan o el get, según lo que sea. Lo voy a poner acá, ¿no? El escribir ya sabemos que se hace con el print. Y el leer se hace con el scanf o en su defecto con el get. ¿Sí? Ya sabemos escribir y leer, ¿no? Ahora, nosotros sabemos escribir en la consola y sabemos leer del teclado. No sabemos escribir y leer de un archivo. Es la gran diferencia, ¿sí? Pero la idea la tenemos. Bueno, y la realidad es que es muy poco lo que tenemos que hacer. Y les voy a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Cuando yo quiero escribir, supongamos que quiero escribir printf, Nico es muy bueno, ¿sí? Supongamos que quiero escribir esto. Bueno, esto obviamente me va a escribir este mensaje, pero por consola. Si yo quiero que esto lo escriba, pero en un archivo, la función que voy a utilizar no es printf, sino que es fprintf. A ver, es la misma función, o una variante, con la diferencia que tiene la f adelante, la f de file. O sea, va a ser un print, pero no en la consola, sino que lo va a hacer en un file, un archivo. Y bueno, así como está, esto va a fallar por lo siguiente. Si yo quiero que escriba en un archivo, tendría que decirle en algún momento en qué archivo quiero que escriba. Entonces, el fprintf, como acá lo indica bien el code blocks que nos ayuda, el fprintf funciona igual que el print,
solamente que hay que aclararle en qué archivo querés que escriba. Entonces, si todo salió bien, al yo apretar play, debería tener 0 warning y esto funcionar. Efectivamente, o sea, acá este caso es bastante sencillo porque yo tengo un solo archivo, ¿no? Que es prueba 1. Pero por ahí tengo muchos abiertos, tengo que aclarar siempre en cuál voy a escribir. O sea, no tiene por qué escribir justo en el último archivo que abrí. Por ahí tenés que escribir en otro que ya abriste antes, ¿sí? Bueno, y dicho esto, si todo salió bien, como siempre digo, se debería haber abierto. A ver, vamos a ver acá. Vamos a ver si lo podemos ver de acá. Yo creo que de acá no lo voy a ver. Ya, denme un segundo. Esto yo dije que lo guardo en acá, users. Permítame, la verdad que nunca lo vi de acá. Denme un segundito. Si no, se los muestro otra vez de la ventana. El archivo se llama 5 del 9. Acá. Bien. Si todo salió bien, debería estar acá. Bueno, no está. A ver, ahí vemos. ¿Qué pasó? Denme un segundo. ¿Se entendió esto que preguntó Denis? O sea, Denis me está preguntando por qué puse archivo. ¿Sí? Bueno, y archivo lo puse justamente porque puede haber varios de estos. ¿Sí? Bien. Y vamos a la carpeta. Lo que quiero mostrarles es que se tendría que haber generado un archivo que se llame prueba1.txt en el directorio raíz. ¿Sí? Ya se los muestro. No entiendo por qué no se ve de acá. Yo tengo entendido que debería verse, a menos que haya hecho algo mal, cosa que podemos no descartarla por ahora, pero me llama la atención. Bien, acá estamos. Archivos, escritorio. Bueno, acá estamos. Bueno, no se generó nada, efectivamente. ¿Y por qué? Está bastante a la vista el por qué. Yo soy medio sonso. ¿Qué les parece que está fallando acá? ¿No? Está bastante claro, hasta lo escribí en la pantalla. ¿Sí? No tienen por qué saberlo, obviamente, porque estoy explicando el tema. La R, ¿sí? Esto es lectura, no es escritura. Los permisos de escritura son la W, ¿sí? No sé cómo lo di cuenta antes. ¿Sí? W es para escritura. Bueno, así todo ese error que cometí sin querer me va a servir para responder una pregunta que seguramente en un rato me hagan. Por ahora lo dejamos en standby, ¿no? Si uno va a escribir desde ya que es W de Wired, ¿sí? Vamos a volver a ejecutar todo. Sigue tirando 0 warning. La consola desde ya que no muestra nada, ¿sí? No hay nada que mostrar, efectivamente, porque yo no hice ningún print común, solamente hice un fprintf. Pero seguramente, ahora sí, en mi directorio raíz aparece un archivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la moraleja? A ver, la moraleja es que por más que el archivo no exista, porque acá no había nada, ¿sí? Por más que el archivo no exista, cuando uno escribe, ¿qué pasa? Si el archivo no existe, lo crea y lo escribe, ¿sí? No existía y se creó. Y seguramente se escribió, vamos a chequearlo, pero seguramente eso funcionó bien. Vamos a darle doble clic. Y acá está, ¿sí? En el archivo apareció exactamente lo que escribí con el print. ¿Sí? O sea, esto que si hubiera sido con un print, hubiera aparecido en la consola. Bueno, ahora aparece, pero aparece en el archivo. Y con ese error que tuve, que puse read, ¿no? de lectura, ¿qué había pasado? No se había generado nada. Bueno, obviamente, ¿no? Si el archivo no existe, no se lo crea para leer, porque no tendría sentido crearlo para leerlo. Porque ¿para qué vas a crear algo vacío si lo vas a leer? ¿No? Entonces, esa es la moraleja. Que para escribirlo, el archivo se genera solo, en caso de que no exista. ¿Bien? Para la lectura no se genera solo. Ahora, siguiente cuestión. Supongamos que ahora vuelvo a ejecutar el programa, pero ahora voy a poner otra cosa. Pepe. Ejecuta el programa, pumba. Le doy play. La pregunta es, ¿qué les parece que va a decir ahora el archivo? ¿No? Yo ya lo ejecuté, no tiro errores, parecería que todo funciona. De hecho, la consola está perfecta. Pero ¿cómo les parece que va a quedar el archivo?
Entonces, la respuesta es sencilla, o es o las dos cosas o una sola. O se queda con la última o me pone las dos juntas. Bueno, vamos a verlo, no tenemos por qué saberlo. Le damos doble clic. Damos doble clic, qué lento manda esto cuando estoy compartiendo pantalla. Ahí estamos. Bueno, la respuesta es una sola. O sea, la respuesta es que se escribe lo último que pusimos. O sea, podría ser así, se borró el archivo y se escribió lo nuevo. ¿Sí? Entonces, no, exactamente, lo pisé, no es que hay un salto de línea, no es que hay renglones, no hay nada más que esto. Entonces, así como está, mucho no me sirve escribir un archivo, ¿no? Porque escribir, supongamos que estamos escribiendo un TP de pensamiento científico, ¿no? Vamos por la hoja 20, lo cerramos, nos vamos a dormir y al otro día seguimos escribiendo y empezamos de cero otra vez, ¿no? A priori no tendría mucho sentido perder lo que ya está escrito. En algún momento por ahí sí, pero no siempre es útil borrar lo que ya está escrito. Para modificar eso aparece otro permiso de escritura, ¿no? Que es la A. La A también es para la escritura, pero viene de append o de agregar, si quieren, en castellano. Ahora vamos a volver a hacerlo. Vamos a poner Nico. Y ahora sí vamos a ver que aparecen las dos cosas que hice con el print. O sea, con la A escribo, pero no pierdo lo anterior. Y eso está bastante bueno. Así todo, así como está, vamos a ver que hay algo que se podría mejorar, que es lo siguiente. Se los muestro antes de adelantárselo. Estas cosas siempre para verlas, mejor hacer doble clic. Acá lo tenemos, ¿ven? Acá era lo primero. O hasta acá era, no me acuerdo. Y acá está lo segundo, o sea, ya está mejor, porque no perdí lo anterior. Eso es bueno. Pero ¿qué cosa no me gusta mucho? Bueno, no me gusta mucho que esté todo en el mismo renglón, ¿no? Espantoso. Por lo general, cuando uno escribe, le gusta dejar renglones. Bueno, ¿y cómo se deja? Igual que con el print, porque efectivamente esto va a funcionar exactamente igual que el print. Entonces yo ahora podría escribir otra cosa. Vamos a escribir Gastón Pintos. Escribo Gastón Pintos y además dejo un par de renglones. Ejecutamos. Y bueno, nada, créanme que funciona igual que el print, así que va a funcionar igual que el print. Damos doble clic. Bueno, hice doble clic antes de ejecutarlo. Anda muy lento esto. Pido disculpas. Vamos otra vez, ejecuto. Está más perezoso que de costumbre. Bueno, ahí se abrió la consola, no se las muestro porque no tiene nada. La cierro y vamos al archivo. Sí, es un nombre con mucho peso. Bueno, acá está, Gastón Pintos. No, lo ejecuté 2 veces y lo cerré. Pero bueno, lo importante es que está acá, ¿no? Está el salto de línea y después encima hay otro salto de línea acá que obviamente no se ve, pero funciona a la perfección, ¿sí? Entonces, la moraleja es, el fprintf funciona igual que el printf, exactamente igual, solamente que en vez de hacerlo en consola, lo hace en el archivo. ¿En qué archivo? En el archivo que les dije, ¿sí? Cuando yo les digo que funciona exactamente igual que el print, me refiero a lo siguiente, ¿no? Si tenemos por algún motivo un número y tenemos por algún motivo un char, vamos con Brenda. Ahí está, ¿no? Tenemos un nombre y un número. ¿Cómo les parece que lo vamos a usar con el fprintf? Bueno, la respuesta es igual que con el print. Porcentaje S, flechitas, porcentaje D. Y después de las comillas decimos, bueno, ¿dónde está la S? La S está en la variable nombre. ¿Y dónde está la D? En la variable número. O sea, funciona exactamente igual que el print. Así que todo lo que ustedes saben mostrar en la consola, desde ahora, desde este minuto, saben escribirlo en un archivo. ¿Sí? Así que todo lo que ustedes me mostraban en consola, de ahora en más, puede estar guardado en un archivo. Y ya es bastante mejor. Ya es mucho mejor de lo que teníamos hasta la clase pasada. ¿Sí? Por lo menos tienen esa prueba de que algo le funcionó en algún momento. ¿Sí?
Pueden venir con un archivo y me pueden decir, mire, profe, esto en algún momento me anduvo. Le digo, ah, bueno, genial. Algo es algo. ¿Sí? No, no es gran cosa, pero a nada es un montón. Y acá lo tenemos. ¿Sí? Brenda Gómez con el 5. ¿Sí? Entonces, todo funciona igual. Hago hincapié en esto último que dije. Llama la atención que no aparezca acá el archivo, pero bueno, nada. No sé qué les costaba ponerlo. Si lo pongo acá en Files, seguramente sí aparezca. En Files sí aparece. Pero bueno, es medio embole moverme al directorio. Pero funciona. Lo que debería ver es si de acá se abre más rápido. A ver, denme un segundo. Voy a hacer una prueba. No, ahora sí. Bien, lo que quiero hacer hincapié es en esto, ¿no? Que si yo pongo la W, esto también funciona. Pero lo que pasa es lo que ya vimos hace un ratito. Se pierde toda la info. ¿Sí? Abre la consola, cierra y les muestro cómo quedó el archivo. El archivo quedó desde ya que solamente con... Acá estamos, solamente con Brenda y el número 5. ¿Sí? Se pierde lo anterior y escribe lo último. Ahí me podrían llegar a preguntar por qué las líneas. Bueno, pues hay 2 barra N antes de Brenda. ¿Sí? Hasta acá me van siguiendo. Esta es la escritura de archivos. Re sencillo, la verdad que media hora para explicar esto es demasiado. Pero bueno, nada. Ya sabemos escribir. Perfecto. Aprovecho que estamos escribiendo para contarles un poquito cómo suele ser la correcta forma de escritura, ¿no? De los datos. Bueno, por lo general los datos se los escribe por línea, es decir, se los separa con un barra N cada vez que uno los escribe. Y entre atributo y atributo, o sea, claramente el número va a ser el DNI, el nombre va a ser el nombre de la persona, por ahí tenemos el apellido, la edad, etc. O sea, por lo general van a ser atributos de una estructura, seguramente, porque vamos a trabajar todo con estructuras. Entonces suele ser bastante estandarizado que los datos se separen con lo que se llama algún delimitador, ¿no? Los delimitadores estándar son el punto y coma y la coma, aunque también hay otros delimitadores como la tabulación, o sea, los 4 espacios, que en C, si no me falla la memoria, es barra T. Entonces, los datos por lo general se los separa con algún delimitador, ¿sí? Entonces, esta es la correcta forma por ahí de escribir un archivo. Voy a darle play para que vean cómo quedaría. Abro la consola, la cierro y vamos a ver cómo queda. Entonces, cuando uno escribe un archivo, uno no lo va a escribir con guiones, con saltos de líneas, así porque sí. Por lo general lo va a escribir con ese formato que les acabo de dar. Ahí les muestro. Sí, con este formato. Brenda Gómez, tabulación, 5. Y el próximo nombre que se escriba va a aparecer acá, ¿sí? Va a decir Nico Pérez, 30, etc. ¿Sí? Entonces, cuando uno escribe un archivo, vamos a tratar de escribirlo así. Yo, más que la tabulación, en esta clase voy a utilizar más el punto y coma, que también es bastante estándar, que cuando le demos play. Vamos a ver cómo quedó, pero bueno, quedó exactamente igual, ¿no? Brenda Gómez, punto y coma, el 5, ¿sí? Lo importante es eso, el delimitador es un carácter especial que vamos a utilizar para decir, bueno, acá empieza un dato y acá termina el otro, ¿sí? Es como decir un dato a la izquierda y un dato a la derecha, para eso es el delimitador. De ahí surgen los tipos de datos, los tipos de archivos que seguramente ya conocen, como CSV o algún otro más rebuscado, ¿sí? Pero ese basta y sobra como para entender el concepto, ¿sí? De delimitadores. De hecho, cuando uno descarga un Excel, seguramente lo descarga con alguno de esos formatos, ¿sí? Separado por coma, por punto y coma o por tabulación, ¿ven? Entonces, esta es la forma estándar con la que vamos a tratar de guardar datos, ¿sí? Dato, delimitador, dato, delimitador, dato, delimitador. Cuando es el último dato, dejamos un renglón. Y dejamos el próximo renglón para el próximo dato que se inserte, ¿sí? Sí, como el CSV, efectivamente. Bien, dicho esto, ya sabemos escribir un archivo. Eso es bueno. Ahora vamos a pasar a lo siguiente, que es la lectura de un archivo, que como ya les adelanté, se hace con el scanf o con el get. Vamos a ver qué cambios habría que hacerle a esto. Bueno, vamos a borrar todo esto que está acá
Vamos a usar el mismo puntero si quieren, solamente que voy a leer otro archivo. Sí, o de hecho el mismo podemos hacerlo. No sé qué será mejor para que me sigan. Vamos a hacer prueba 2. Por ahí es mejor para que me sigan armar otro archivo. Bien, tenemos prueba 2. Desde ya que los permisos van a ser ahora sí para lectura. Si yo ejecuto esto ya vimos que prueba 2 no se va a crear, ¿sí? Así que lo voy a crear a mano. Así trabajamos con otro archivo. Vamos a nuevo archivo. Vamos a llamarlo prueba 2. Ahí estamos. Listo, prueba 2. Y le voy a escribir algo, ¿sí? Le voy a escribir algo no con el fprintf, sino que lo voy a escribir a mano. Vamos con clase 21 de programación. Casi sin la tilde por las dudas. Punto y coma, gran clase. Algo así. Listo. Esto está guardado en el archivo. Vuelvo a hacer clic. No sé si es la PC que anda lenta o el mouse que anda lento, pero algo está pasando hoy. Ahí estamos, ¿sí? Bien, el archivo está escrito. A mano, pero está escrito. Bueno, vamos a tratar de recuperar esa información, la info que está en prueba 2. ¿Cómo se hace esto? Bueno, desde ya que tenemos dos mecanismos, el scan y el get, con la particularidad que van a tener una F adelante, F get, o en su defecto, F scanf, y funcionan igual que el scanf y que el get que ya conocemos, ¿sí? Con la particularidad que cuando uno lee un archivo, la lectura la realiza, la lectura se hace en texto. O sea, yo lo que guardé es texto, por ende cuando lo leo es texto. Así que si vamos a trabajar con textos, ¿cuál les parece que es mejor? ¿El scan o el get? No, esto ya lo habíamos trabajado. El get va a ser mejor porque vamos a trabajar con texto, ¿sí? ¿Y cómo funcionaba el get? Bueno, básicamente lo que una persona tipeaba se guardaba en una variable. Entonces voy a tener que declarar una variable, char variable, una variable lo suficientemente grande como para que yo pueda recuperar el texto que tenemos en el archivo. Escribí varios caracteres, pero dudo que sean más que 100. ¿Sí? La inicializo con vacío si quieren. No es importante, lo que es importante es esto, ¿no? Es que me alcancen los elementos para leer lo que hay en el archivo. Eso sí es importante, la inicialización no tanto. Bueno, ¿y cómo funcionaba el get? El get era sencillo, era get y variable. De esta forma lo que uno tipeaba se guardaba en variable, ¿sí? Y después podríamos hacer un printf común. Acá se me confunden siempre cuando empiezo a usar el print común. Este print lo voy a usar para ver que la lectura fue correcta, ¿sí? Pero es el print estándar, no es ningún print raro. Voy a mostrar el contenido de la variable para ver si de verdad recolecté bien lo que quería recolectar, ¿sí? Ahora, así es como lo usábamos antes. Y yo no quiero usarlo como antes porque no quiero que nadie tipee nada. Yo quiero recuperar del archivo. Y como ya les dije, hay que escribir fget, ¿sí? Así casi que va a funcionar. Pero ¿qué les parece que falta? La moraleja es, otra vez, el scanf y el get se utilizan igual con o sin el f. La única particularidad es que hay que aclararles de dónde vas a leer el dato, ¿sí? Yo acá estoy diciendo, che, léete un archivo y guardalo en variable. Hasta ahí el codeblocks me dice, genial, todo piola, lo hago. Pero me gustaría que me digas qué archivo querés que lea, ¿sí? Porque si no, no sé cuál leer. ¿Ok? Entonces hay que aclararle el archivo. Y acá, casi que a modo de... solamente para que se confundan ustedes y para que no les funcionen los programas, solamente con ese fin, el archivo va al final, no va al principio. Yo lo borré, pero el printf, el archivo se aclaraba al principio y en el get se aclara al final. ¿Por qué pasa esto? Bueno, seguramente el creador de las funciones no ha sido el mismo y decidió que el parámetro archivo vaya al final o vaya adelante según la función. Bueno, en este caso va al final. Solo para que se confundan ustedes o para que me confunda yo, más de una vez lo puse al principio. Así todo,
bueno, sabemos que el Codebox nos ayuda, ¿no? Yo dejo el mouse ahí y me dice, che, primero me tenés que decir dónde querés guardar, en qué archivo, y recién al final de todo el archivo, ¿sí? O sea, nos da una ayudita. Bien, entonces ahí tenemos cómo funcionaría el fget. Así todo, así tampoco va a funcionar. Hay que aclararle algo más. Hay otra variable más que, otro parámetro más que necesita el fget, que lo voy a poner y ahora les digo qué es. Necesita un parámetro extra en el medio que es lo siguiente. Esto va a funcionar así. El fget lo que hace es lee línea por línea el archivo, ¿sí? O sea, lee línea por línea este archivo y guarda las líneas en variable. Entonces el fget lee hasta que encuentra ¿cómo sabe el fget que leyó una línea? Yo le estoy diciendo que lee renglón por renglón. La pregunta es ¿cómo hace el fget para darse cuenta que ya terminó de leer una línea? Entonces, básicamente el fget es un while, si quieren, o sea, alguien lo hizo con un while, que lee hasta que encuentre un /n, o sea, un salto de línea, o hasta que encuentre un /0. El /0 habíamos visto que era para mostrar dónde termina el arreglo de caracteres. O sea, mientras va a estar leyendo hasta que encuentre alguna de estas dos cosas. Y todo eso lo va a ir guardando en la variable, carácter por carácter. Pero así todo hay un problema, por eso necesito este 100. Porque supongamos que la primera línea tiene 1.000.000 de caracteres, ¿no? Porque alguien se olvidó de dejar salto de línea y escribió todo en el mismo renglón. Entonces, ¿qué va a pasar? El fget va a estar leyendo caracteres, va a estar leyendo 230 caracteres, pero los va a tener que guardar en una variable de 100. Entonces, para eso es este otro parámetro, ¿sí? Este otro parámetro es para decirle, bueno, léete hasta el /n o el /0, como hace siempre, o hasta 100 caracteres. Frená los 100 caracteres porque si no yo no tengo más espacio para guardar. Entonces, si en la primera línea había un montón de caracteres, decirle, bueno, che, frená antes porque si no, no puedo guardar esa información. Entonces, para eso es este parámetro del medio. Es, si yo en prueba 2 tengo, además de todo esto, un montón de caracteres extra, bueno, con el 100 le digo, che, léete hasta acá. Porque por más que no hayas terminado, yo todo esto no lo puedo guardar. Eso me va a generar inconsistencias en el programa, léete hasta ahí nada más. Entonces, si no hay un salto de línea o si no terminó el archivo, si no terminó el arreglo de caracteres, que lea hasta el 100. Para eso es el 100, ¿sí? Bueno, por lo general el 100 se lo hace coincidir justamente con el tamaño de la variable, ¿no? Como para que, como mucho, ocupe todo. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Me siguieron hasta ahí? Entonces no se olviden de este parámetro, por favor. De hecho, creo que no funciona sin este parámetro. Le voy a empezar a decir un par de warning. O sea, es un parámetro obligatorio, no es una sutileza. Ahora lo probamos. Primero lo voy a probar con el 100 para mostrar que funciona y después sacamos el 100 a ver qué dice. Pero tengo entendido que no va a funcionar. Bueno, vamos a ejecutarlo a ver si de verdad se lee el archivo y se recuperó la info. No me acuerdo si está cerrado. Sí, está cerrado. Siempre no se olviden de cerrar el archivo, fundamental. Bueno, ahí ahora sí les empiezo a mostrar la consola porque ahora sí empieza a aportar cosas nuevas. Me olvidé de dejarlo en la línea, pero acá lo tenemos. Clase 21 de programación, gran clase. A ver, este es un print re sencillo, un print que parece de la primera clase, pero no lo es, ¿no? Porque estoy mostrando por pantalla variable. ¿Y qué hay en variable? No lo sé. En variable está el contenido de prueba 2, ¿sí? Y eso ya es un montón. Estoy recuperando info que fue escrita con anterioridad, ¿sí? No es cualquier cosa. O sea, de esta forma ya están viendo que podemos recuperar algo. O sea, imagínense que estuvieron ayer programando todo el domingo, como seguramente fue, ¿no? Todos lo hemos hecho. Domingo a pleno de C. Hicimos un programa hermoso y lo escribimos en prueba 2. O sea, el resultado de prueba, el resultado de nuestro algoritmo lo pusimos en prueba 2. Bueno, hoy, 8 de la mañana, nos conectamos muy felizmente y con estas 3 líneas podemos recuperar los resultados de ayer. Que eso es un montón, ¿no? Otra vez.
es mucho más de lo que sabíamos hacer. Parece una pavada esto que hicimos, pero no lo es, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Acá. Acabo de recuperar información que estaba guardada. La recuperé en formato de texto. Eso no está del todo bueno, ¿no? Pero la recuperé por lo menos. Algo es algo. Es glorioso, efectivamente. Épico. Bueno, ya la tenemos. Ya sabemos recuperar la info. Lamentablemente la sabemos recuperar en formato de texto, pero la sabemos recuperar. Algo es algo. Bueno. Algo más que quiero mostrarles sobre la lectura de archivos. Así que voy a agarrar el mismo archivo, prueba 2. Noten que yo abro el archivo a cada rato y lo cierro, ¿sí? No lo dejen jamás abierto porque va a empezar a fallar, ¿sí? Bueno, efectivamente la idea es que con los archivos los manejemos de la misma forma que la memoria, o sea, que guardemos la info de los archivos en estructuras anidadas, en arreglo de estructuras, etcétera, ¿no? Para poder seguir trabajando con lo que habíamos hecho, pero guardando la información en algo más útil, ¿no? Que en un texto. Bueno, pero vamos a darle esta complejidad extra. Vamos a decir Mate 2, otra gran materia. ¿Sí? Y una carita triste porque estamos mintiendo un poco. Esta, carita triste. Bien, entonces ahora en mi archivo hay dos cosas, ¿sí? Vamos a guardar. Ahí estamos. Sí, debatible, yo amo las matemáticas. Pero nada, ahí estamos. Bien. Bueno, y vamos a ver cómo funciona este archivo, este programita. De hecho, lo voy a ejecutar, así ya como viene, pum, va. Y les pregunto a ustedes, ¿qué creen que va a decir el print? Si es que va a decir algo, ¿no? La pregunta es. O sea, en prueba 2 hay dos renglones ahora, no hay solo uno. Por ende, ¿qué creen que va a decir? Bueno, efectivamente, sí. Solo la primera línea, muy bien ahí Santiago. Ahí se los muestro. Efectivamente, solamente la primera línea. O sea, la segunda no la pude recuperar. La perdimos. ¿Sí? ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque el correcto funcionamiento del fget es el siguiente. Es lee hasta que encuentre un barra 0, un barra n o el 100. Y luego, cuando terminó de leer, pasa al siguiente renglón. O sea, si yo vuelvo a ejecutar el fget, o sea, si yo lo vuelvo a poner acá, pumba, no empieza del renglón 0, empieza del renglón 1. ¿Por qué? Porque anteriormente yo pasé al renglón siguiente. O sea, el fget siempre, después de leer, se mueve un escalón hacia abajo, si quieren. O sea, mueve un cursor de lectura, si quieren, o algo así, al renglón siguiente. Como para que si vos volvés a leer, se lea el renglón que sigue. El problema es que yo nunca volví a leer, ¿sí? Pero de esta forma yo podría leer el renglón 2. ¿Sí? Y si yo quiero leer el renglón 5, tendría que ejecutar el fget 4 veces, así me pasa de renglón 4 veces, y con esto leo el renglón 5. Y bueno, efectivamente, como lo están viendo acá, como ya lo han visto en otra materia, bueno, primero lo que vieron acá, ¿no? Es que muchas veces la misma acción, quiere decir que seguramente haya que usar un bucle. Así que vamos a usar un bucle para evitar esto. Y lo que vieron en otra materia es lo que está diciendo por ahí Arturo, ¿no? Creo que la vieron en expresión de problemas y algoritmos, con Norberto, seguramente. Bueno, que cuando uno recupera info de un archivo, ¿sí? ¿Cómo lo hace? ¿No? Ahí, con el eof end.file, ¿sí? Mientras que no sea al final del archivo, hacete el fget. O sea, hace el fget hasta que encuentres el final del archivo. Bueno, y la escritura en C es muy parecida a lo que ustedes conocen ahí con los diagramas de flujo y con pseudocódigo que utilizan. Es mientras no sea, acá cambia un poquito, pero es feof, ¿sí? Mientras no sea el final del archivo. ¿De qué archivo? Y bueno, del archivo. Mientras no sea el final de este archivo, hace esto. Abrimos y cerramos llaves. Y hacemos todo esto que está acá. Pumba. Ahí estamos.
mientras no es el final del archivo, genero una variable que no la uso para mucho, leo, escribo. Como no es el final del archivo, va a volver a escribir y muestra. Vuelve a escribir y muestra hasta que encuentre el final del archivo. Vamos a ejecutarlo. Y bueno, y ahí lo tenemos. Mentira, ahí no lo tenemos porque yo todavía, ustedes no lo están viendo, pero acá está, ¿sí? Ahora sí vemos que se recuperó los dos renglones del archivo. Entonces de esa manera vamos a recuperar, a leer la info, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Ya sabemos escribir y ya sabemos leer. Incluso ya sabemos leer más de un renglón. O sea, puede haber un montón de información escrita, sabemos recuperar toda la info. Así que hasta acá vamos 10 puntos. ¿Ok? Bueno, entonces, moraleja, ya sabemos escribir con el fprintf, que funciona igual que el print, y ya sabemos recuperar la info con el get, con el fget, mejor dicho, que funciona casi igual que el get. Y para no perder de vista que con el get recuperamos la información, pero la recuperamos siempre en un char, en un arreglo de char, mejor dicho. Eso está bueno como para visualizar la info, pero no está bueno como para trabajar, ¿no? Porque si yo tengo el nombre de la materia, cantidad de criptos, promedio de la materia, un montón de datos de la materia, tenerlos solamente en un char mucho no me sirve, sino que lo que queremos es poder separar, decir, bueno, este es el nombre de la materia, esta es la cantidad de criptos de la materia, este es el promedio de la materia, etc. O sea, el paso siguiente es poder separar esa información en atributos de una o varias estructuras. O sea, poder desglosar un poco este arreglo de char en variables distintas. Para eso es que pusimos los delimitadores. O sea, los delimitadores no son un berrinche mío ni de los creadores de los archivos. Los delimitadores son justamente para facilitar eso. Para que cuando hagamos la lectura del dato, cuando abra esto les muestro, pero para cuando hagamos la lectura del dato, sepamos dónde empieza y dónde termina una u otra variable. Entonces, cuando yo quiera recuperar el nombre de la materia, leo hasta el punto y coma. Y esto lo guardo en nombre. Después leo lo que sigue del punto y coma, que sería la característica, si quieren. Leo hasta el punto y coma, es el nombre de la materia. Leo después del punto y coma y es la característica. Y así puede haber un montón de punto y coma, ¿no? No solamente dos, puede haber varios. Pero siempre se lee hasta el punto y coma y se lo va guardando en distintas variables. Para eso son los delimitadores. Bien. Bueno, dicho esto, vamos a hacer lo siguiente. Les dejo descansar hasta I10. Que a continuación vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora voy a escribir una estructura y voy a leer una estructura. Pero con lo que vimos basta y sobra para hacerlo. O sea, no voy a hacer nada nuevo. Simplemente voy a formatear un poco todo esto para que podamos escribir estructuras y recuperar estructuras. O sea, darle un manejo un poquito más interesante que este que hicimos de escribir y leer cualquier cosa. Así que bueno, nada, descansen 5 minutitos y largamos. Yo voy a cerrar este archivo, no lo voy a usar más. Fuera. Así que nada, les dejo 5 minutitos para que descansen.